Hoy es 8 de junio de 2023, en Matemáticas 2. Comenzamos a ver lo que es la integral de una función. Bien, comenzamos viendo como ejemplo, no traje la vara con la que seré medido. Más o menos. Bueno, al final se fue. Ahí está. Más o menos. Vamos a ponerle escala a esto para que sea más difícil para lo que sigue. Cada uno antes de que fuera el tren. Por ejemplo, escala en Y, esto es X, esto es Y, hagámoslo así, hagámoslo así, así. Esto es Y, la función Y, y vamos a poner otra barra. Vamos a irnos así. Variemos, pongamos en rojo de ese rojo, pinta mejor. Sí, y ahora hagamos la horizontal. Me pasé, ya para qué, aquí en este lado no me sirve, bueno, aquí está bien, más o menos. Y le ponemos también la escala, ponemos escala aquí, 1, 2, 3, 4, negativa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, acá tenemos. Esta es la misma, es más. Aquí X, porque es la misma variable. Si la función decíamos que fuera y igual a el seno de X, se dibuja así. Sería más o menos así, decíamos. Que sí, no mentira, quisiera mucho. No es el esto es así,
Conforme aumenta el valor de X, aumenta el valor de Y hasta un valor máximo. Luego comienza a disminuir hasta que llegue igual a 0. Luego sigue siendo negativo hasta que llega a un valor máximo negativo, menos Y. Luego vuelve a aumentar hacia hacer valores hasta valer 0. Luego vuelve a aumentar hasta el mismo valor máximo de Y. Y luego vuelve a bajar, es 0. Y luego se repite. ¿Bien? Es la función seno. Si yo tengo el y igual, otra función sería al seno de x más, digamos, un medio. Lo que se va a dibujar es empieza aquí porque sería el seno más este valor que sería aquí un medio, vamos a poner que sería un medio. Y entonces el máximo estaría un medio por arriba del máximo del seno de x. De hecho decimos que aquí el seno de x también tendría ese término, pero sería en este caso igual a 0. ¿Sí? Sería igual a 0. Aquí esta cantidad en el azul vale 0, en la verde vale un medio. Y entonces cuando x vale esto en la verde, y vale esto, el valor más negativo está aquí, luego vuelve a valer 0 aquí, luego queda por acá, luego queda aquí. De hecho, esa curva estoy viendo que me quedó muy fea, porque sería en realidad de esta manera. Más o menos. Y luego vendrá por acá. Okay. Entonces, la función verde nos dibuja una línea que sería, lo voy a poner incluso esta punteada. Etcétera. Bien. Ok. Son dos funciones diferentes. Son dos curvas diferentes. Trigonométricamente se parecen porque ambas son funciones trigonométricas seno, pero su ordenada de origen es diferente. La ordenada de origen sería como en una función lineal. Esto sería, vamos a decir, sería b. La ordenada de origen es 0. Aquí la ordenada de origen es un medio. Entonces, este un medio se le suma a toda la función seno de x en la verde y hace lo que en términos de función sería desplazar o trasladar la función verticalmente hacia arriba. Podríamos tener incluso la función y igual al seno de x, digamos ahora, menos un medio. ¿Cómo se dibujaría? Pues se dibujaría cuando x vale 0, o la ordenada de origen sería menos un medio en y. El máximo estaría aquí, luego volvería a ser 0, o no 0, sí, acá, o el valor de cuando cambia la pendiente, el mínimo estaría por acá, luego volvería a ser por acá, luego tendría el máximo que estaría aquí, luego volvería a cambiar su pendiente por acá. No estamos hablando de eso, ¿eh? Voy a dibujarla ahora otra vez como línea punteada.
lo que vemos que ahora la función roja, si fuera originalmente la función azul, está trasladada verticalmente hacia abajo. El coeficiente, el término, no es coeficiente, el término de la ordenada de origen, o cuánto vale y cuando x vale 0, nos traslada la función seno, ya sea verticalmente hacia arriba o hacia abajo. La forma de la función no cambia, pero este término la traslada verticalmente. Bien. ¿Cómo se dibujará la derivada de la función azul? O y'. ¿Cuál es la derivada del seno de x? El coseno de x, entonces se dibuja una función que sería, aquí empezaría, y luego aquí la pendiente es máxima. La mayor pendiente en una cartesiana es 1, la menor pendiente es 0. O sea, la línea horizontal, la mayor pendiente es la vertical, vale 1. Aquí podría ser el valor de 1, vamos a decir. Y aquí la pendiente, ¿cuánto es? 0. Entonces está aquí. Luego la pendiente, después de este punto, la pendiente se hace negativa hasta que llega a un negativo máximo. Pero, así, máximo, negativo máximo, o sea, un valor mínimo, estaría por acá. Aquí recordemos que el eje horizontal está chueco. El eje de x es chueco. La función no debe estar chueca. Luego aquí la pendiente vuelve a ser 0. Luego la pendiente aumenta hasta que llega a un máximo de 1 aquí. Y luego vuelve a ser 0 acá. Y luego se hace negativa mínima aquí. Ok, entonces si la dibujo, se va a ver así. Disminuye, es igual a 0, luego se hace negativo, se hace negativa, hasta un valor negativo, máximo negativo, luego vuelve a ser 0, luego aumenta hasta un máximo igual a 1, luego vuelve a disminuir hasta que vuelva a ser 0, y luego se vuelve a ser máximo negativo, y luego otra vez empieza a aumentar hasta que vuelva a ser 0, ¿ok? Más o menos por allá. Esta función, ¿cuál es? En el sistema en el eje rojo, en el sistema rojo. Si esta es la función seno, cuando vale 0 va aumentando, llega al máximo. Cuando vale 0x para la función trigonométrica y no vale 0y, vale 1. ¿Cuál es la función? Es el coseno de la misma variable x. ¿Bien? Sería el coseno de x más 0. De hecho, queda nada más el puro coseno de x. Bueno, más 0 es igual que el coseno de x, ¿correcto? Tenemos el coseno de x. ¿Cuál es la derivada? Recuerden que la derivada, aquí estamos reflejando la derivada. La derivada entonces es la pendiente. Es la pendiente de y. Esto. Y' es la pendiente de y. La derivada. Por eso y'. ¿Cuál es la derivada de la función verde? Dibujamos en verde. Aquí la pendiente es máxima. Sería 1. Empieza aquí. Luego aquí la pendiente, ¿cuánto es? 0.
Ahí está. Luego se hace negativa y tiene un máximo negativo aquí. ¿Correcto? Luego empieza el máximo negativo y luego la penita aquí es 0. Ahí está. Luego empieza a aumentar hasta que tiene un máximo positivo de más 1. Acá. Y luego aquí vale 0. Aquí. Y luego empieza a disminuir hasta tener un máximo negativo acá. ¿Cómo se dibuja la derivada de la función verde? Se dibuja así. Para estas dos funciones que son diferentes, las derivadas son iguales. E incluso para la otra, la que tiene el término segundo negativo, le estamos gastando 1 al seno de x. ¿Cuál es su derivada? ¿Cómo es la derivada de la función roja? Pues aquí tiene un máximo positivo. Luego aquí la pendiente vale 0. Luego se hace negativa hasta un máximo negativo. Luego se hace 0. Luego un máximo positivo. Luego 0. Luego un máximo negativo. ¿Cómo se dibuja la derivada de la función roja? Se me va a manchar el pulmón. Rojo y azul hace morado, diría Barbie, pintora. Ok. Es decir, tres funciones diferentes tienen la misma derivada. La derivada, entonces, en dx del seno de x más 0 es igual al coseno de x. Es igual al coseno de x. La derivada en x del seno de x más 1/2 es igual a la derivada, lo voy a tener que escribir más arriba, si no me va a caber. Comencemos acá. La derivada en x del seno de x más 0 es igual al coseno de x. La derivada en x del seno de x más 1/2 es igual al coseno de x. La derivada en x del seno de x menos 1/2 es igual al coseno de x. Son iguales. Habíamos dicho que la antiderivada es la obtención de la función original. Esta es f de x es igual a y la antiderivada, y la voy a representar de esta manera. F mayúscula de x. F de x es la función original. F mayúscula de x
es la antiderivada de, esto va a sonar a trabalenguas, de la derivada o f' de x, y por lo tanto es igual a f de x. Ahora, ¿cómo lo escribimos? La antiderivada f prima de x, f prima de x, en este caso igual al coseno comienzo f prima de x, en este caso es el coseno de x. Su antiderivada, f mayúscula de x, es la función original, que sería entonces, pongan aquí unas igualdades, flechita, pongan ahí flechita, es entonces f de x, y esta cuál es, el seno de x. La antiderivada f mayúscula de x será el seno de x, pero lo que veo, a ver, es que si es el seno de x, la antiderivada o antiderivar es pasar de la derivada de esta este plumón también ya está dando de sí, ya se está acabando el trimestre, se está acabando el plumón, los plumones. Antiderivar es pasar de aquí a acá. Esto es antiderivar. O obtener la antiderivada. La antiderivada del coseno de x, entonces la derivada es igual al coseno de x. La antiderivada del coseno de x es el seno de x, pero tengo tres opciones. Para la derivada de esta función, de la función verde, tengo esta curva. Para la derivada de la función azul, que es diferente a la verde, tengo esta curva. Para la derivada de la función roja, tengo esta curva. Pero para la antiderivada del coseno, tengo tres opciones. Y las tres son válidas. ¿Cómo le hago entonces? Le pongo aquí a la antiderivada del seno de la antiderivada de x es igual al seno de x, sería entonces la azul. ¿O por qué no la verde? ¿O por qué no la roja? Ya las tres son válidas. Entonces, lo que estoy viendo es que en la primera, en azul, le estoy sumando 0. 0 es un número que los romanos no conocían, pero los mayas y los indios sí, y nosotros también. El 0 sí existe, ahí está. El 1 medio de racional también existe y el menos 1 medio también. Los tres números son válidos para la antiderivada del coseno de x. Lo que hago es entonces generalizar. La antiderivada del coseno de x es la función seno de x más 0, que es una constante, más 1 medio, que es una constante, menos 1 medio, que es una constante, más cualquier constante. La constante de su elección. No acepta imitaciones. Puede aceptar cualquier constante, pero que no sea una imitación, que sea original.
Por eso es que antiderivar o obtener la antiderivada, que también recibe el nombre de integral, es un procedimiento un poco más loco matemáticamente porque tiene primero imprecisiones. ¿Cuánto vale C? C para la bola. Ah, por cierto, puede ser 0, puede ser positivo o puede ser negativo. Eso sería más menos C. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos más un medio, menos un medio. Entonces puede ser cualquier número real. Por lo tanto, puede ser 0, que es un número real, no es natural, es real, es ya de veras. Ya vienes, ahí está. O pueden ser los números naturales positivos, los números naturales multiplicados por menos 1, o sea, los negativos, y también hasta números irracionales. Puede ser pi, puede ser la raíz cuadrada de 2, que es irracional. No, la raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada de 2 es... ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2? No, la raíz cuadrada de 1 es 1. 1 por 1, 1. La raíz cuadrada de 2. ¿Cuál número multiplicado por 2? No, ¿cuál número multiplicado por sí mismo nos da 2? La raíz cuadrada de 4 es 2, por la raíz cuadrada de 4, de 2 es un número irracional. Puede ser el número de Euler, número E, etc. Bueno, ok. En términos generales, podemos decir que la antiderivada, eso ya está más raro, la antiderivada o f mayúscula de x es f de x más menos una constante, en términos generales. Ok. ¿Y qué con eso? Tratemos de entender qué carambas es la antiderivada o la integral de una función. Podemos comenzar por recordar y reentender, recordar que entendimos que es una derivada de una función, y podemos hacerlo usando como ejemplo la derivada a la velocidad. Para calcular la velocidad de un objeto, lo que hacemos es medir su cambio de posición, x en un espacio, en función del tiempo. T. Que sea, pongamos escala, porque aquí sí la vamos a necesitar. Ok, está bien así. Yo creo que sea... Todavía nos da más. Podemos llegar hasta acá. Que sea un automóvil que está así como los dibujamos en la primaria. Y ahí sabemos que la parte de adelante, porque está la luz escalar, los fanales. Bien. Y el vehículo se mueve, sacando su posición en el espacio. Parte del origen y del reposo. Y empieza a avanzar. Y aquí sí me voy a hacer un poco de magia. Prende el motor y luego va digamos, a 40 kilómetros entre hora. Aquí serían 20, aquí serían 40, aquí serían 80 kilómetros entre hora. Y así viaja durante, déjenme tener más tiempo, que sea aquí 1 hora,
aquí 2 horas, aquí 3 horas, aquí 4 horas. ¿Cuánto es suficiente? Durante la primera hora, el vehículo viaja a 40 kilómetros entre hora. Una hora, pasa una hora y recorrió 40 kilómetros. Y así, pum, pum, aumenta al doble. Porque ya salió de la ciudad donde el límite es 50 y ya va. Es más, se metió al periférico donde el máximo es 80. El máximo del periférico es 80. Y durante 2 horas avanza a 80 kilómetros por hora. Decimos que la derivada en t de x es igual a ¿qué? La derivada de la posición en función del tiempo es la velocidad. Así la definimos en física. En matemáticas sería pues, es la derivada. ¿Qué pasa si ahora lo que grafico es que sea acá 1, 2, 3, ¿cuántos puse? 1, 2, 3, 4 y hasta la quinta. 1, 2, 3, 4 hasta la quinta y aquí ponemos el tiempo, más o menos. Igual hasta acá no llega. Se le acabó la gasolina antes. Tiempo. ¿Esto qué sería? Sería la derivada en x del tiempo. La derivada, no, aquí lo que nos interesa no es la derivada, de hecho es al revés. Es, a ver, b minúscula es la derivada de x en t. Correcto, b minúscula. Como f minúscula de x sería la función original, aquí pongamos que es b mayúscula. B mayúscula, ¿qué es? La antiderivada de la velocidad. Si lo que nos interesa es saber dónde está el vehículo a diferentes tiempos, aquí sé cuál era su velocidad, 40 kilómetros entre hora, 80 kilómetros entre hora. ¿Dónde estaba a la media hora? Si iba a 40 kilómetros entre hora. 40 kilómetros entre hora quiere decir que en una hora debe haber recorrido, debe haber recorrido 40 kilómetros. ¿Qué es la antiderivada? La antiderivada es la posición. La antiderivada es la posición. Entonces, me faltan aquí la escala de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por no dejar. Igual nada más es 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tiempo en horas. Ok. La distancia que recorrió fueron 40 kilómetros en 1 hora. En la siguiente, ¿cuánto recorrió? Si recorrió a, no sé, por favor, voy a cambiar la escala un poco. Voy a poner aquí.
Ahí está. No sería 40, sean 40 kilómetros. En una hora recorrió 40 kilómetros en una hora. En la siguiente hora, ¿cuál fue la distancia que recorrió? Como iba a 80 kilómetros en una hora, de la primera a la segunda hora recorrió de aquí a acá 80, son 40, entonces aquí serían 40 y 40 serían 80. Esta es gráfica, entonces nuestra posición, esta gráfica es la velocidad. Aquí estoy graficando la velocidad, la derivada, la velocidad. Aquí serían 40 kilómetros. Esto es una hora nada más. Entre la primera y la segunda hora solamente pasó una hora. Pero recorrió el doble, 80 kilómetros. ¿Cuánto recorrió entre la segunda y la tercera hora? Otros 80 kilómetros. Otros 80 kilómetros serían, son 40, 40 y 40 son 80, 40 y 40 son 80, hasta acá. De hecho, es una línea recta hasta acá. Es toda una línea recta constante, desde la primera hora hasta la tercera hora. Bien. Esta sería la gráfica de X contra T. Esta es la gráfica de velocidad contra tiempo. Esta es la gráfica de la derivada. La antiderivada es la posición. Si la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo, la antiderivada de la velocidad en función del tiempo es la posición en función del tiempo. Ahora, aquí son 40, aquí son 80 y hasta acá son 120. ¿Qué es la distancia total recorrida en las 3 horas? En las 3 horas, ¿qué distancia recorrió? 120 kilómetros. En la primera hora solamente recorrió 40 kilómetros. ¿De dónde salen estos 40 kilómetros? En la gráfica de arriba. ¿Cómo a partir de este pedazo puedo obtener este 40? ¿De dónde sale? Si yo tengo 40 por 1, 40 por 1, ¿cuánto me da? 40. Vamos a ver, de la primera a la tercera hora, que son 2 horas, ¿qué distancia recorrió? ¿Qué me dice el eje vertical? La de distancia, la X. ¿Recorrió aquí cuánto? 80 y otros 80 serían 130, no. 40 kilómetros en una hora. Luego el doble, de aquí para acá el doble, en una hora, 80, 44, 6, 8, 10, 12, no sé si está bien. Okay. ¿Cuánto recorrió aquí en las segundas 2 horas? Que tengo es esta, que sería 3 horas por, aquí son 40 kilómetros entre una hora, aquí son ¿cuánto recorrió ahí? En 2 horas, entonces más, aquí no son 80, son 160. Aquí me faltó.
Son 160, no, que la gráfica va a quedar en pollo. Son 160 porque recorrió 40 kilómetros en una hora y otros 40 kilómetros en otra hora. O 40, digo 80. 80 y 80. ¿Cuántos son? En total son 160 kilómetros. En las 3 horas recorrió 160 kilómetros. No, en las 3 horas, no, en las 2 horas, 80 y 80. ¿Cuánto recorrió en total? No me va a quedar la gráfica, esta se va a salir. ¿Cuánto recorrió en total? 200. A ver, ¿esta área cuál es? Es esta área. Que sería 40 por 1, 40. Esta sería 80 por 2. De aquí a acá, este intervalo es de 2 horas. Lo pongo así para distinguirlo de la escala. ¿Sí? Entre la primera y la tercera hora recorrió, o sea, durante 2 horas recorrió 80 kilómetros cada hora, por lo tanto son 160 kilómetros en 2 horas. ¿De dónde salen esos 160 kilómetros? Serían el área de estas 2 horas, no 3 horas, sino 2 horas, acá son 2 horas. 2 horas, que es este intervalo, por esta altura en kilómetros por hora, que cuánto es, esto es 80, esto es igual a 80 por 2, es igual a los 60. Aquí es 40 por 1, aquí es 80 por 2. El área de cada polígono, vamos a decir, de cada rectángulo. ¿Cuál fue la distancia total? La distancia total fue la distancia, la X total fue de 80 más 40, que sería equivalente a esta distancia de aquí, que esta me daría, no, ¿qué estoy diciendo? 80, no, 160 más, 40 más 160, vamos a decir, 40 más 160, 40 de la primera hora, 160 de las siguientes 2 horas. Ahora sí, coincide con lo que dijiste. Son 200 kilómetros, que sería en esta gráfica, sería esta altura, 200 kilómetros. La gráfica original sería la distancia que recorrió en todo el tiempo. ¿Cuál fue la distancia que recorrió en todo el tiempo? 200 kilómetros, en una primera etapa recorrió 40, en una segunda etapa recorrió 160, de aquí hasta acá, todo, serían 200 kilómetros en total. ¿Cómo llego a esta distancia? A partir de la velocidad, no de la distancia. ¿Dónde sé dónde va a estar? Si conozco la velocidad. A partir de la velocidad, tengo que obtener la posición, pero para eso necesito el tiempo. Entonces, lo que hago es el proceso inverso, como lo hice aquí, pasar de la derivada a la función original. La función original en la cinemática, en el movimiento, es la velocidad, pero lo que me interesa es conocer esta posición. Entonces lo que hago es obtener de la velocidad la antiderivada. Esta es la antiderivada de la velocidad. Y la antiderivada de la velocidad es la posición. Bueno, ahora, para terminar el día de hoy con este lío de las antiderivadas, las integrales. Finalmente, ¿qué son las
¿Qué son las integrales o las antiderivadas? ¿Qué son las integrales? Yo aquí lo estoy viendo como la función de velocidad entre tiempo está b igual a x entre t o dt. La función original sería esta. ¿Ok? ¿Correcto? Ruta. ¿Cómo llego a este número? Por el área que está bajo la gráfica de la función. Entre los dos intervalos, el inicial y el final. Por eso es que es para quienes ya han tomado no sé cuántas clases de cálculo. ¿Cuántas clases han tomado de cálculo en su vida? Ya perdieron la cuenta, ya perdieron el cálculo. Y no habíamos entendido nada y ahorita estamos igual, o peor. Decimos que para una función f de x que sea no lineal como estas, la derivada es la pendiente, cómo va cambiando la inclinación en las funciones no lineales. ¿Sí? Y decimos tranquilamente que la derivada de una función es la pendiente en cada punto de la función no lineal. ¿Qué es la integral? La integral, entonces, estamos viendo que si la definimos a partir de la antiderivada, por lo tanto, de una función que salió de derivar otra, y el resultado fue una función no lineal, esto es un truco para poder visualizar la parte que está aquí abajo, la parte sombreada bajo la función que sería la función de una derivada. La velocidad es la derivada de ecuación en función del tiempo. La velocidad es una función matemáticamente derivada de otra. Así como lo vimos también en una sesión previa cuando hablamos de las derivadas superiores, la aceleración la definimos como la derivada de la velocidad en función del tiempo, o dv en dt, que por lo tanto también puede ser la segunda derivada de la posición en función del tiempo. Así lo ponemos. No es de cuadrado, es la segunda derivada. O de prima, podemos poner también así. La aceleración, la velocidad es la derivada la primera derivada de la posición en función del tiempo, la aceleración es la segunda derivada de la posición en función del tiempo. Si yo conozco la velocidad de un objeto, puedo entonces, en física nos dicen, despeja, usa álgebra. ¿Puedo usar álgebra o puedo usar cálculo? Cálculo no árabe, que es el álgebra, sino el cálculo de Newton y Leibniz, que es la integral. Finalmente llegó casi a lo mismo, más complicado. Realmente usar álgebra parece más simple, pero en realidad es más preciso. Lo más preciso usar es el cálculo de Darwin, igual así voy a decir, de Leibniz y Newton. Ok, entonces, la antiderivada no se aplica a las funciones iniciales, no, se aplica a las derivadas de las funciones iniciales para obtener la función inicial. Me interesa conocer la posición, sé a qué velocidad va, pero no sé dónde está. ¿Cómo puedo saber dónde va a estar o dónde está? Aplico la integral, la antiderivada. Entonces, de entrada, debe tratarse idealmente de una función no lineal, aunque recordemos que para la derivada, otra vamos a poner acá, la derivada
de la derivada de x cuadrada de x, ¿cuánto es? 2x. 2x. La derivada de 2x en x, ¿cuánto es? Y sí, la segunda derivada de esto. Aquí, ¿cuál es la potencia? 1. ¿Cuál es la fórmula? La potencia multiplica a la variable y a la potencia se le resta 1. Si la potencia es 1, entonces la derivada de 2x es 2. Porque nos queda 2x, sea 1 por 2, 2, x a la 0, porque 1 menos 1 es 0, entonces queda 2x a la 0, 2x a la 0 es 2. Y entonces esta ya no la puedo derivar. ¿Cuál sería la antiderivada si esta es si esto es derivar? Esta es la derivada. Pasar de aquí para acá es obtener la antiderivada. Y lo estoy obteniendo de una función lineal. Esta es una función lineal. Esta es una función no lineal, pero esta es una función lineal. Entonces podría en un momento dado aplicar la antiderivada a una función lineal. Pero lo más bonito es hacerlo con funciones no lineales. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es, en esta función no lineal, pues tenemos, digamos, para cualquier función x y ya están valiendo los dos plumones, x y y. ¿Sí? Esta y formalmente tendría que ponerla como y mayúscula, mejor la voy a poner como f de x, f mayúscula de x. Y es, antes de esto, voy a poner así como una f de x. F de x, que fuera una cosa así. Bien. ¿Cuál sería entonces f prima, f mayúscula de x? Va a ser la gráfica, esta gráfica la voy a obtener a partir del área que está aquí abajo. Esta f de x entonces, en realidad es f', la derivada de otra función. La derivada, esta es la derivada de la función, como la tengo aquí. La y' sería f' de x. Esto sería el área bajo f' de x. ¿Y cómo le hago? Una forma de hacerla es, en lugar de hacerla así diagonales, lo que me conviene es pintarle líneas verticales. Muchas, mientras más mejor. Y lo que yo puedo hacer es suponer que esto es como lo dibujé en la gráfica del carrito que estamos viendo. ¿Esto qué es? Un cuadrado o un rectángulo, podrían ser de hecho dos rectángulos. Yo le puedo dibujar rectángulos aquí abajo. Aquí.
Y entonces puedo calcular 40 por 1 me dio 40, 80 por 2 me dio 160. ¿Y esta suma cuál es? La suma de los dos rectángulos. El área total, o la distancia total recorrida, es el área de los dos rectángulos. Aquí tengo muchos rectángulos, lo que hago es, bueno, tengo mi escala en X, mi escala en Y, que es F', y entonces aquí tengo esta, llamémosle el ancho A de X, y aquí el ancho A de, más bien la altura A de Y. Luego aquí tengo, aquí lo ideal es que el ancho de las barras en X sea el mismo. Y entonces lo único que va a variar va a ser la altura de las barras por rectángulos. Y entonces nada más lo que hago es multiplicar lado por lado, ya tengo el área de cada rectángulo. Y es más o menos así como se le ocurrió a Newton empezar a estimar el área bajo la curva de funciones no lineales. Otros matemáticos siguieron con esto porque observamos un problema. Finalmente, por ejemplo, para esta barra, el área de esta barra no es igual a toda el área entre el lado izquierdo y el lado derecho de esta barra, porque una llega aquí, otra llega acá, y aquí hay un hueco debajo de la curva. Entonces, aquí estoy calculando un área menor al área real bajo ese pedazo de la curva. ¿Cómo le hago? Ya lo veremos en la próxima clase. Por hoy terminamos.